Muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida a nuestra segunda edición de Masterclass, innovando la eficiencia energética de tus espacios post-COVID-19, que será brindado por nuestro amigo CADES, una empresa Solaire. Vamos a hacer una breve espera de 5 minutos para darle la oportunidad a los que no han podido ingresar a la sala virtual a integrarse, por lo que vamos a solicitar que sigan estas recomendaciones. Pedimos a todo el mundo que pongan sus micrófonos en silencio para que no tengamos interrupciones durante la presentación. El chat va a estar habilitado para que puedan agregar sus preguntas y consultas y al final de la sesión que nos brinde nuestro amigo CADES Solaire, pues vamos a habilitar este espacio de consultas. Les comentamos que esta sesión se va a estar grabando, por lo que posteriormente vamos a estar compartiéndolo en nuestro canal de YouTube del Colegio de Arquitectos del Salvador. Les agradecemos su participación e iniciamos en 5 minutos. Muchas gracias. Forma educativa denominada Master Cascades con el objetivo de que nuestros colegiados, socios y aliados puedan tener la formación acerca de las tecnologías en beneficio de la
de la industria de la construcción. Agradecemos el apoyo de todos nuestros amigos CADES para el desarrollo de esta plataforma con el fin de brindar información, conocimiento y lecciones aprendidas para aplicarlo en nuestros proyectos y obras. Entre nuestros amigos CADES mencionamos a Sherwin-Williams, a Sistegua, a Tepla, a Grupo JC Arquitectos, Bloques de la Peña, y también vamos a presentar en esta ocasión a nuestro amigo CADES Solaire. En esta ocasión, pues tenemos como invitados especiales en esta sesión de Masterclass CADES a nuestro amigo, a nuestros amigos de Grupo Solaire, y pues vamos a brindar esta sesión denominada Innovando la eficiencia energética de tus espacios post-COVID, post-COVID-19. Con esto, esta sesión está dirigida a los arquitectos, a los ingenieros, de modo de que puedan enfrentar los nuevos retos en temas de eficiencia energética post-pandemia COVID-19 y el uso eficiente de los recursos energéticos hacia la eficiencia. Vamos a presentar a nuestros invitados especiales. Entre ellos está el ingeniero Germán Castillo, ingeniero civil y maestría en administración de empresas con 23 años en el mercado de la construcción y es el gerente general de Solaire. También presentamos al ingeniero Emilio Castro, que también es ingeniero industrial con 33 años en el mercado de aluminio y el vidrio, que es nuestro gerente comercial que nos va a presentar de parte de Solaire. Y presentamos también al ingeniero Francisco Aparicio, ingeniero industrial de profesión, con 13 años en el mercado de aluminios y vidrios y es el gerente de instalaciones y administración de ventas de Solaire, a quienes les damos la más cordial bienvenida y agradecemos el tiempo y el contenido que nos van a brindar el día de hoy. Antes de cederles el espacio y los micrófonos a los miembros de Solaire, vamos a de nuevo a recordar algunas indicaciones para garantizar el desarrollo exitoso de esta masterclass. Rogamos que coloquen sus micrófonos en modo silencio para que no tengamos interrupciones en el desarrollo de esta sesión. El chat va a estar habilitado para que puedan agregar sus preguntas y consultas y al final de la presentación pues vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para poder solventarlos. Y esta sesión pues se va a estar grabando y posteriormente lo vamos a compartir en el canal de YouTube. Pues es un gusto tenerlos a ustedes, equipo de Solaire, y pues les vamos a ceder el micrófono para que ustedes puedan brindarnos esta sesión importante para nosotros. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Diana. Comparto ahorita. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, quería agradecer a Eleonora y al equipo de CADES por permitirme estar acá y a todos ustedes por asistir a este evento. La verdad es un gran gusto estar con ustedes en esta masterclass. La verdad nos sentimos muy halagados y honrados como Solaire que nos hayan tomado en cuenta para este evento. Para dar un poquito de introducción, Grupo Solaire es uno de los principales proveedores de insumos y soluciones arquitectónicas para proyectos de todo tamaño a nivel de Centroamérica. Esta empresa cuenta con un recorrido de 62 años de experiencia en la fabricación de ventanas, puertas, fachadas, techos, soluciones fotovoltaicas y más recientemente en el tema de iluminación y una nueva línea sanitaria que hemos sacado relacionada con el tema de la pandemia del COVID-19. Y eso nos ha llevado a pasar de ser simples proveedores de materiales de construcción a tratar de convertirnos en un socio estratégico de nuestros clientes, de diseñadores, de arquitectos, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a ahorro, en cuanto a estética. Y esta experiencia que hemos logrado adquirir posiciona a Solaire como una buena opción para el desarrollo de proyectos arquitectónicos y la cual cuenta con la suficiente experiencia que nos permite tener la confianza y solidez para poder ofrecer una gama de productos fabricados con la más alta tecnología y poder brindar un alto nivel de asesoría técnica en diferentes áreas relacionadas con el tema de eficiencia energética. Y lo cual es una ventaja competitiva que nos convierte en la empresa líder en el mercado regional en esta materia. Ahora, ya entrando un poquito en materia, ahorita tenemos una audiencia sumamente interesante para nosotros en el sentido que ya sabemos que hay muchos de los arquitectos que se apasionan por lo que diseñan y que diseñan
muchísimo de lo que está en construcción en nuestro país y muchísimo de lo que se ha desarrollado a lo largo de los años en nuestro país. Y además tenemos un gran reto, que es tratar de compartir este tema que nos apasiona a nosotros, que es cómo mejoramos la eficiencia energética de los diferentes espacios, valga la redundancia, de una manera eficiente, sino también de una forma en la cual genera armonía, que agregue valor a los espacios que tenemos en nuestros proyectos, en nuestras instalaciones comerciales o en nuestras instalaciones industriales, que realmente cambie de manera drástica la manera en la que vivimos en nuestros hogares o en el hogar específico donde estemos viendo la posibilidad de comenzar a hacer un cambio. Ahora, ¿por qué hablamos de la palabra cambio? Porque creo que ustedes, al igual que nosotros, estamos conscientes que esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial ha llevado y va a continuar a llevar al mundo y a la sociedad a cambiar. El mundo básicamente se cerró y de alguna manera esto ha hecho que se resetee el mundo en cuanto a muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a hacer. Esto nos ha llevado a hacer muchas cosas de manera diferente. Pero más importante aún es entender las cosas de una manera diferente. A entender realmente las necesidades que tienen nuestros clientes, los puntos de dolor que tienen para poderse reincorporar a la nueva realidad, los nuevos temores que existen en toda la población o las preocupaciones diferentes que pudiesen existir, lo cual nos ha llevado definitivamente a cambiar ya la manera en que interactuamos, como lo estamos haciendo hoy en día, una videoconferencia por Zoom con más de 50, 100 personas, o lo han hecho ya con sus amigos o colegas durante estos meses, o sea, una manera diferente de conectarse con las personas. También ha cambiado la manera en la cual trabajamos. Yo creo que muchas personas no habían hecho temas de home office o habían realizado la cantidad de videoconferencias que le ha tocado realizar durante los últimos 2 meses, o que se pudieron haber imaginado que ciertos procesos hoy en día no es necesario estar ni siquiera cerca de la oficina para poderlos realizar. No ha cambiado la manera en la cual nos saludamos, lo cual hasta puede sonar divertido, pero más de algunos les ha pasado que se quedan hasta trabados de cómo saludar a alguien y al final, como de repente, aunque sea las cejas se mueven o le dan el codo a alguien. Y así como esto, hay muchísimos ejemplos más de cómo estos cambios de esa nueva normalidad post-COVID nos trae. Principalmente porque este post significa que no significa que no exista ninguna enfermedad posterior a esto, sino que tenemos que vivir con esta nueva realidad, ser versátiles y adaptarnos como lo hemos hecho a lo largo de la historia. Y el tener nuevos protocolos, nuevas medidas sanitarias, como el distanciamiento que debemos de cumplir, o que tenemos que generar por el bien común. Ahora, esto no tenemos que olvidar los retos que traíamos antes de que esto sucediera, con una alta tendencia hacia la urbanización, un uso desmesurado de los recursos naturales, el tema de una alta contaminación que ha existido durante los últimos años, un tráfico infernal en todas las ciudades del mundo, temas de cambio climático que complican muchísimo a las ciudades, el calentamiento global que continúa siendo una realidad. Y acá es donde la palabra cambio nos trae como arquitectos, como ingenieros en mi caso, que nos toca la maravillosa tarea de construir mejores ciudades. Una mejor manera de adecuar espacios y de cambiar nuestros entornos, de maximizar de alguna manera los recursos que disponemos y de volver más eficientes nuestras construcciones. Y que a la larga, ese es el único planeta que tenemos y no tenemos otro lugar a donde irnos, pues, o sea, nos tenemos que volver realmente los coaches de aquello que queremos ver un mundo mejor para ayudarle a que descubramos juntos cómo hacer de nuestro mundo un mejor lugar. Yo creo que es una de las grandes misiones que tenemos todos los que estamos relacionados con la construcción. Ahora bien, si vemos las cosas fríamente, pasamos alrededor del 90% de nuestro tiempo adentro de una edificación. Cuando hablamos adentro de una edificación es adentro de nuestros hogares, adentro de nuestra oficina, adentro de un centro comercial, adentro de una clínica, etcétera, etcétera. Y si realizamos que más
del 70% del consumo energético viene de las edificaciones, nos vuelve una gran relevancia el tema que nos enfoquemos en cómo volvemos eficientes en la edificación. Por otro lado, más del 40% de las materias primas que se utilizan a nivel de la construcción se van hacia estas edificaciones. Y casi el 40% de las emisiones de CO2 también las generan las edificaciones que construimos. Entonces, eso nos vuelve también corresponsables de definir de qué manera construimos de una manera más eficiente. Ahora, esto nos lleva por el lado de construir en verde, en temas de sostenibilidad, y en fin, a cambiar hacia un concepto de eficiencia energética para la construcción. Yo creo que tenemos que entender que tenemos un entorno que nos permite caminar hacia eso. Hoy en día tenemos las herramientas tecnológicas que nos facilitan el poder hacer las cosas diferentes a nivel de diseño, a nivel de modelación, a nivel de construcción, y que estamos dentro de un contexto del tiempo en el cual tenemos así la imperiosa necesidad de realizar esos cambios. O sea, tenemos que la necesidad de pensar en edificaciones más eficientes, que nos generen un mayor confort, que nos genere un mayor nivel de ahorro de energía y de dinero también, pero por otro lado también que respeten muchísimo más el medio ambiente. O sea, que tenemos que llevar un balance entre los materiales que utilizamos, el generar la menor cantidad de residuos posible dentro del proceso de construcción y de fabricación, y volvernos lo más eficiente que podamos en términos de construcción. ¿Qué nos debería de generar esto? Tener una vida más saludable, un mayor confort, tener un lugar donde estemos más tranquilos, a donde vivimos y a donde pasamos. Ahora, ¿qué tiene que ver el dichoso tema del COVID dentro de todo esto? Yo creo que hoy en día, después de 3 meses que hemos pasado en casa, creo que casi todas las personas hemos podido ver que hay más zonas en nuestras casas que tienen un nivel de confort por debajo de lo que quisiéramos nosotros, a nuestras familias, o ciertas áreas que hemos utilizado más que antes que no están de acuerdo a lo que hubiésemos querido cuando se diseñaron o cuando se construyeron. Esto a nivel térmico, a nivel acústico, a nivel de iluminación. Pero al final no solo es eso, sino que también que una realidad que viven muchos y que no todas las construcciones actuales ni las planificadas tenían las consideraciones necesarias para poder tener ese confort requerido. O sea, uno de repente ve que no está, que su casa no es eficiente, que por más que le ponga un aire acondicionado de determinada potencia no enfría lo suficiente. Pero esto muchas veces va porque la manera en la cual diseñamos lo que construimos no habíamos considerado todos esos factores. Ahora, además de esto, yo creo que ese tema de lo que hicimos o de lo que vivimos en la casa durante estos meses tiene mucho que ver con esta adaptación post-COVID. También ahora estamos repensando cómo volver a nuestras oficinas, cómo de repente reactivar nuestros negocios, sea cual sea el tipo de negocio. Y nos enfrentamos a algo similar, que hay cosas que pudieran mejorarse a nivel de confort, que requieren que se trabaje en dicho lugar de alguna manera diferente. Y eso nos lleva a que la gran mayoría de construcciones, si bien nacieron, muchas de ellas con un diseño arquitectónico adecuado o de acuerdo a lo que tanto el propietario como el diseñador acordaron, o en base a un desarrollador inmobiliario definió en conjunto con su equipo para un proyecto, pero no en todos los casos existió un análisis de cómo se pudiera construir utilizando elementos que mejoren la eficiencia energética de esta edificación. Esto nos lleva a pensar en algo que es lo más importante en el proceso constructivo, en la gente. O sea, si diseñamos para la gente, para lo que necesita la gente, y construimos en eso, vamos a tener que construir, diseñar algo que sea bueno para el planeta, que tenga un diseño adecuado, que realmente pueda transferir y construir, y que eso nos lleve a un proceso de eficiencia, que nos lleve, por otro lado, también a que cuando volvamos a hacerlo, lo volvamos a repensar diferente, que nos círculo virtuoso. Por otra parte, yo creo que por primera vez, de manera global, estamos experimentando una nueva visión de nuestra esfera doméstica, o sea, de donde normalmente es bastante privado, que se ha tenido que volver
nuestro gimnasio, se ha tenido que volver la escuela de nuestros hijos, nuestro lugar de trabajo, nuestra área de reflexión, donde meditamos, y en fin, el espacio que tenemos para interactuar con los amigos. Y esta nueva realidad, que estamos claros que se va a mantener, debería de reconsiderar cómo nuestro espacio doméstico puede ser flexible de tal manera que pueda acomodar esas necesidades que tenemos en el día a día. Aquí es donde entra bastante fuerte la parte, ok, ¿qué hacemos en esa etapa post-COVID? Por otro lado, también vimos que hay zonas a nivel comercial que llevando a las personas a espacios más abiertos y más agradables, podemos generarles una mejor experiencia y hoy en día, por otro lado, más segura sanitariamente, ¿verdad? Y que por otra parte, cuando queremos reducir costos activos como iluminación, aires acondicionados, o el mantenimiento de nuestros equipos o el problema de inundaciones, que realmente muy poco se puede hacer cuando ya lo tenemos instalado. Porque obviamente ya cuando genera un mayor calor, cuando no deja pasar la luz adecuada, cuando no permite el ingreso de rayos UV, o que no nos protege contra la lluvia. O sea, hay muchas cosas que a la hora de que empezamos a generar una manera diferente de hacer las cosas, que nos basamos en los códigos estándares que pueden existir y en los desarrollos urbanísticos que queremos desarrollar, si comenzamos a fomentar un mejor uso de materiales de construcción, que el mindset de arquitectos, de urbanistas, de ingenieros empiece a cambiar, que los promotores de proyectos o los desarrolladores inmobiliarios empiecen a verlo de una manera diferente, no como un gasto, sino como una inversión, y que los usuarios lo perciban como un tema que es un beneficio en la eficiencia energética de sus hogares, en el confort que tienen. Eso nos puede llevar a que el tema de sostenibilidad, de diseño verde, de eficiencia energética, ya no sea un tema que tengamos que estarlo empujando, sino que sea una inspiración que tenemos todos los actores que estamos dentro del proceso constructivo, pues, y que nuevamente se nos vuelve un círculo que nos permite irlo mejorando cada día. A continuación les dejo a Francisco Aparicio, que entra un poquito más a detalle dentro del tema de eficiencia energética y cómo implementarlo en diferentes productos dentro de la construcción. Compartir la pantalla, Francisco. Creo que estoy sin audio. Ya está activado el audio, Francisco. Ya, okay. Ya está con audio. Gracias. Buenas tardes a todos. Que de verdad es un gusto que estén con nosotros compartiendo en este momento y creo que abonando a todo lo que dijo Germán, es la nueva realidad que nos ha tocado vivir y tenemos que pensar en un futuro más verde, tenemos que pensar en ver cómo hacemos más eficiente en realidad, no solo los productos, no solo nuestro medio donde vivimos, sino en realidad tenemos que pensar en todo nuestro entorno, como bien lo decía Germán, para que esto vaya trayendo mejores frutos para nosotros, para nuestras familias y la gente que viene detrás de nosotros, nuestras futuras generaciones. Pero empecemos, si quieren, entremos en materia con esto de la eficiencia. Lo primero que hay que ver en realidad es cuál es el entorno, cuál es el problema, hay que identificarlo bien. Sabemos todos que estamos en un sistema solar donde tenemos una estrella que genera, que irradia rayos infrarrojos, rayos UV, luz, todo esto a través de fotones. Toda esta irradiación nos llega a nuestro planeta y nos vemos afectados, para bien o para mal. Podríamos decir que estamos en una zona no buena, no mala. En realidad es una zona, si lo vemos desde el lado de generación fotovoltaica, estamos en una zona privilegiada por la irradiación, en los niveles de irradiación que tenemos. Si ya lo vemos en función de eficiencia energética, para mantener las ganancias de calor fuera del envolvente, fuera de nuestro edificio, tenemos que invertir un poco o poner un poco más
a trabajar nuestras ideas para lograrlo. No quiero que se malinterprete como una invitación a invertir. Simplemente tenemos que buscar estrategias, se llaman estrategias pasivas, donde no se consuma ningún watt en función del enfriamiento al interior, o para algunas zonas más al norte que se invierta para la calefacción. Si vemos nuestro entorno en el país, ya les decía, tenemos una zona privilegiada para la generación fotovoltaica. Sin embargo, también tenemos algunas zonas, como la zona blanca que vemos por San Salvador, que es donde más irradiación y ganancias de calor podemos tener. Hay momentos en los que tenemos entre 5.17 y 5.40 kilowatts como estrategias o como generadores de estrategias pasivas. Para esto es un gran reto, porque tenemos que pensar, aparte de que tenemos un gran nivel de irradiación, también tenemos un alto nivel de luz de día. Tenemos un promedio anual entre 11 y 12 horas diarias de luz. Eso significa que las ganancias de calor al interior del recinto de habitación van a ser muy altas. ¿Cómo se compone toda esta irradiación que proviene desde el sol? Tiene tres aspectos. Están, por un lado, los rayos infrarrojos, que representan el 53% de los rayos solares, la luz visible, que es el 44%, y la luz ultravioleta, los rayos ultravioleta, que solo representan el 3%. ¿Qué genera cada uno de ellos? ¿O qué es cada una de estas partes que componen la radiación solar? Los rayos infrarrojos son aquellos que generan el calor, que cuando usted los recibe, usted comienza a sudar, comienza a sentirse aquella irritación, pero a través del calor. La luz visible es aquella ancho de onda en el que, reflejado en todos los envolventes o acabados que tenemos a nuestro alrededor, nos permiten distinguir todos los colores y formas. Y la luz ultravioleta es el espectro de onda más perjudicial para los humanos y también para los objetos, pongámoslo así, los objetos de casa. Usted creo que ya ha percibido que si deja una ventana abierta por donde entra el sol y hay alguna maceta que tapa, qué sé yo, el piso o está sobre algún mueble, cuando usted retira la maceta para limpiar, ve que ahí hay una sombra, donde todo lo que está fuera de esa sombra está decolorado. Ese es el efecto de los rayos ultravioletas. No solo daña los objetos, sino también puede ocasionar daños irreversibles en nuestra piel. Este 3% puede decirse que es la parte más dañina del espectro solar. Pero, tal como lo decía Germán, tenemos que pensar en todo esto para una nueva normalidad. No hay nada que inventar, no hay nada que ya que no podamos implementar en estos días. Todo gira alrededor de tener un diagnóstico bien fundamentado, hacer el diseño de la solución y dar un monitoreo a esa solución. ¿Qué ventajas podemos traer de todo eso? Una inversión baja inicial, van a haber ahorros garantizados, ahorros permanentes, un perfil de la empresa ambientalista y vamos a tener un incremento en la competitividad. ¿Qué son los sistemas pasivos? Son todos aquellos métodos o estrategias que podemos utilizar sin que generen algún consumo energético adicional. ¿Cómo podemos hacer referencia a ellos? Tienen tantos años, más o menos
En 1881 se empezaron a implementar estrategias de fachadas ventiladas en las que moviendo cierta cantidad de bloques o creando ciertas cavidades entre los envolventes, podía circular el aire en invierno, y en verano, moviendo otra cantidad, podía evacuarse la masa de aire caliente del interior hacia el exterior. Esas estrategias no generaban ningún consumo energético, más que el movimiento que se tenía que generar en los bloques para poder generar el confort interior que la gente buscaba. Todo esto de la eficiencia se habla, según Enernet, una red mundial que mide los consumos energéticos, que podría haber dentro de la industria un potencial de 33% en reducción en el consumo. A nivel residencial tenemos un 21% de potencial. En edificios terciarios, llámese comercio, llámese oficinas administrativas, todo ese tipo de edificación tiene más o menos un 18% de potencial de ahorro. Y hay un sector que por el momento está un poco olvidado, pero ya se empiezan a ver estrategias, tal vez no tan pasivas, pero sí hay estrategias de eficiencia que se están implementando, que es el sector transporte. Acuérdense que todavía dependemos mucho de combustibles fósiles. Ahora, ¿cómo se basa esto de las estrategias pasivas y cómo podemos involucrarlo? ¿Qué le debemos dar de prioridad ante las estrategias y ante el diseño? Nuestra base de la pirámide, y es el que representa el mayor porcentaje de eficiencia y de ahorros energéticos, son los envolventes. ¿Por qué? Desde la mañana, 6:30 más o menos, promedio, 6 de la mañana, comienza a levantarse el sol y el techo de cualquier edificación comienza a recibir los rayos del sol. A medida el sol va subiendo, también va dándole a las fachadas. Toda esa proyección de rayos infrarrojos, luz y rayos UV van cargando las fachadas y todos los envolventes energéticamente hasta llegar a horas de la tarde. Muy probablemente tengamos 8 o 10 horas cargando energéticamente todo el envolvente, pero ¿cuál de todos ellos es el que más se carga? Obviamente el techo, es el que recibe la mayor cantidad de sol en todo el día. Debemos entender que una edificación trabaja como una máquina energética. ¿Por qué máquina energética? Porque hay muchas partes involucradas. ¿A qué me refiero? La irradiación solar puede entrar a través de una ventana y ser transmitida por el vidrio. Sin embargo, una vez ya adentro, la radiación, rayos ultravioleta, luz y rayos infrarrojos, por el tipo de envolventes que tengamos al interior y también acabados que tengamos al interior, va a ser reflejada. También por el techo, dependiendo del material que tengamos, va a ser irradiada también hacia el interior. Y otra parte muy importante que a veces no se toma en cuenta, está un poco relegada porque es la visión primordial, el confort de las personas, es que no tomamos en cuenta la cantidad de ocupantes y todos los medios que va a tener que involucrar el ocupante para generar su trabajo. Llámese computadora, llámese lámparas, impresores, televisores, cualquier equipo que usted tenga al interior de un recinto va a generar ganancias de calor. Esas son ganancias de calor al interior, pero todo esto va a cargar energéticamente hacia el confort y va a ir en menoscabo del confort de los usuarios. Hay ciertos materiales que por excelencia se usan y por sus características son más comunes y más fáciles de usar para nosotros. Sin embargo, si ya lo vemos a nivel de consumo energético, tenemos que tomar en cuenta que la conductividad térmica de cada uno de ellos es muy importante. Por ejemplo, vemos un bloque de hormigón ligero. Tiene una conductividad térmica de 0.56 watts
por metro cuadrado por grado centígrado. ¿Qué tan drástico o qué tanto varía ante un vidrio? El vidrio plano anda en 0.95. Un vidrio plano común y corriente como el que manejamos, como el más comercial en el mercado. Sin embargo, existen otros materiales muy, muy eficientes, como por ejemplo el poliuretano expandido, que se utiliza para la elaboración de techos, para la elaboración de fachadas, ya hay envolventes. Es más, en el país ya hay 2 edificios, 3, que sus fachadas son fachadas ligeras y están formadas por este tipo de material, por poliuretano, y la diferencia contra el hormigón es inmensa. Tenemos de 0.56 baja hasta 0.02 watts por cada metro cuadrado por 1 grado Kelvin. Esto significa que el consumo energético de estos edificios es tan bajo que pueden invertir en ventilación cruzada, invertir en la orientación, invertir en iluminación a costa del ahorro que vamos a obtener por la baja inversión del consumo a nivel de aires acondicionados. Hay otros materiales también que son buenos, no podemos dejarlo a un lado. Está el corcho expandido y también el poliestireno. Si ya vemos el poliestireno, está queriendo tomar fuerza en el mercado de techos, pero si lo vemos comparado contra un poliuretano, vemos que la diferencia es mínima. Sin embargo, por sus características, tienen usos completamente diferentes y tienen que tener ciertos cuidados. Uno de ellos es que el poliestireno de por sí es inflamable y para poderlo usar en un envolvente tiene que encapsularse o hacerle algún tratamiento retardante al fuego, y esto genera que se incremente el costo, ya no sería tan competitivo a nivel de costeo. Pero entremos un poco en materia, a lo que Solaire respecta. Los vidrios comerciales manejados en nuestro mercado, por su proceso, se pueden establecer así. Son los vidrios monolíticos, vidrios laminados, que se conforman por dos vidrios monolíticos unidos por una lámina, una pequeña película de polivinil butiral, que nosotros lo abreviamos como PVB. Está también el vidrio templado, que se entiende como un vidrio que tiene una mayor resistencia mecánica. Entre estos dos, entre el vidrio laminado y el vidrio templado, hay que hacer una distinción completamente abismal. El vidrio laminado de por sí es un vidrio de seguridad. Cuando se fractura, cualquier partícula de la ruptura efectuada queda atrapado en el PVB. Sin embargo, el vidrio templado, cuando se rompe, cae en pequeños trozos de 1 centímetro que pueden herir o pueden dañar a la persona que esté ahí abajo. Un vidrio templado, obviamente, tiene mayor resistencia mecánica, pero para considerarse un vidrio de seguridad, debe de ir acompañado de un film adicional de seguridad o laminarlo. Quiere decir que debería de hacerse un proceso extra para que el vidrio templado pueda ser considerado como un vidrio de seguridad. Aparte, también tenemos los vidrios insulados. Son 2 vidrios unidos por un separador de aluminio que al interior de ese separador de aluminio lleva un material que se llama desecante. Ese material sirve para cuando se genera el sello del vidrio entre las 2 capas de vidrio, el aire que queda atrapado en medio de las 2 capas no genere mayor humedad y evitemos con eso la condensación al interior del vidrio. Vamos a hacer un breve repaso de cómo se obtiene, de cómo se generan los vidrios, cómo se fabrican. La fabricación del vidrio es bien simple. Tenemos varios hilos de arena y en el otro tenemos materiales óxidos metálicos. Todos ellos entran a
a un autoclave y se eleva la temperatura a 1500 grados. Luego de esto se flota dentro de unas camas, dentro de un material homogéneo que tenga una densidad superior a la del vidrio, para obtener que las dos capas del vidrio queden homogéneas y queden paralelas entre sí sin ninguna imperfección. Luego de eso se pasa a una cámara de enfriamiento y posterior a eso, a la salida, se hace el corte de la plancha según la medida que se requiera. Para todos los vidrios hay que tomar en cuenta que tenemos 4 factores importantes y esto tenemos que verlo sin importar el tipo de vidrio, el tipo de proyecto en el que estemos involucrados. Cualquier vidrio tiene que considerarse el coeficiente de ganancia de calor, que es el SHGC, el valor Q, que es la transmitancia térmica, el BTL, que es la transmisión de luz visible, y una relación en la transmisión de luz visible con el coeficiente de ganancia de calor. ¿Por qué es tan importante esto? El coeficiente de ganancia de calor se utiliza para saber cuánta de la radiación solar va a ingresar al interior del recinto a través de la ventana. El valor U es el que nos permite saber cuánta energía vamos a tener que involucrar para disminuir un gradiente térmico, que en este caso sería 1 grado Kelvin, entre la cara exterior y la cara interior del vidrio. La transmisión de luz visible, todos sabemos que es la cantidad de luz o fotones que el elemento constructivo, en este caso la ventana, permite pasar. Para todos estos casos, como por ejemplo para el SHGC, mientras más bajo es el valor, mientras más se acerca a cero, significa que el vidrio es más eficiente y permite menos consumo energético. Para el valor U es igual, mientras más bajo es mejor. Para la transmisión de luz visible, no podemos encajonar a que mientras más bajo o mientras más alto es mejor, porque depende en realidad de cuál es el tipo de labor o qué trabajo se va a realizar al interior. Si tenemos trabajos de oficinas, más adelante lo vamos a ver, probablemente una intensidad de luz muy alta pueda generar dolores de cabeza a las personas que estén cerca de la fachada. Esto significa que no va a ser confortable trabajar cerca de una fachada donde tenga un 85-86% de transmisión de luz, pero también irse al otro extremo, 15% de transmisión de luz, probablemente por el ciclo circadiano, que es el que nos manda a cada ser humano los ritmos de vida, el que nos dice ya es hora de despertarse, es hora de hacer ejercicio, es hora de comer. Ese reloj interno de cada persona se le llama ciclo circadiano y probablemente al tener una intensidad de luz muy baja, la persona no vaya a ser muy productiva porque vaya a ponerse un poco cohibida y sin tanto flujo de energía al interior. La relación entre la luz visible y el SHGC nos sirve para saber cuán eficiente es el vidrio y cuánta luz deja pasar. Esto se utiliza mucho en función de si queremos certificar de alguna forma nuestro proyecto. Si queremos una certificación LED, tenemos que obtener este valor y tenemos que certificarlo para obtener los créditos a la hora de introducir el proyecto. Veámoslo de una forma bastante somera y se los aclaro. Haciendo los cálculos nada más de cuánta energía podría consumir un aparato de aire acondicionado enfocados nada más en una ventana de 1 metro cuadrado, 1 metro de ancho por 1 metro de alto, podríamos obtener que por cada hora está consumiendo 87 watts. ¿Bajo qué criterios?
Al exterior tendríamos 36 grados, al interior tendríamos 21 grados. Y el vidrio tendría que ser un vidrio que consuma, que tenga un valor U de 5.8 watts por metro cuadrado por cada grado Kelvin. Esto significaría que para bajar desde 36 grados hasta 21 grados, que es lo que queremos tener al interior de la habitación, tendríamos que consumir 87 watts. Ahora, ¿qué pasa si a un vidrio de 6 milímetros, que es el que consume 5.8 watts, lo insulamos con un vidrio también de 6 milímetros? Estaríamos disminuyendo el valor U a 2.5 watts por cada metro cuadrado por cada grado Kelvin. Significaría un ahorro en el consumo en ese metro cuadrado de ventana menor a la mitad. Pero si a ese sistema también le involucramos un vidrio con características de baja emisividad, conocidos en el mercado como Low E, podríamos tener un valor U de 1.5 watts por cada metro cuadrado por cada grado Kelvin. Hay que tener mucho cuidado con esto que les digo de involucrar vidrios Low E. Nosotros, una de nuestras labores es acompañar a todos los arquitectos en el diseño. Y nos hemos encontrado muchas veces que traen diseños del exterior, muy probablemente de Estados Unidos. Las casas de arquitectura, los estudios de arquitectura que son de zonas más al norte, generalmente especifican vidrios Low E, pero la especificación de vidrios Low E lo hacen de catálogos muchas veces y no tienen un análisis muy profundo de cuál es el vidrio correcto para el punto geográfico donde va a estar el proyecto. Hay que aclarar que para climas cálidos, la capa de Low E tiene que colocarse en la que aparece marcada el número 2, es esta línea roja, para que cuando sea reflejada, cuando el sol irradie, sea reflejada al exterior. Si estamos en climas fríos, como suelen venir las especificaciones de las casas de arquitectura extranjeras, tratan de mantener el calor al interior como un método de calefacción. Y eso significaría mantener el calor al interior. Cometer un error de este tipo significaría costos incrementales en el consumo energético a través de climatización por aire acondicionado. Hay que tener cuidado con esto. ¿Cómo se obtiene o qué tipos de vidrios Low E tenemos en el mercado? Hay dos tipos. Uno se llama capa dura y otro se llama capa suave. Los vidrios capa dura o proceso pirolítico se obtienen cuando el vidrio todavía no ha entrado a su etapa de enfriamiento en el proceso de fabricación. En ese momento se le pulverizan, se depositan iones de plata en su capa todavía caliente. Y al enfriarse, lo que hace es que se diluye los iones de plata entre su masa. También están los capas suaves. Los capas suaves se obtienen una vez la plancha de vidrio ya está formada. Cuando está formada, cada fabricante de vidrio, generalmente hay empresas mundiales que fabrican capas ad hoc. Hay como 3 empresas que son las de mayor renombre. Si usted quiere una capa que sea exactamente para su proyecto, se puede fabricar. Esto tiene un costo mayor, por supuesto, pero estas empresas tienen la capacidad para diseñarle una capa a cada proyecto. ¿Cómo se hace? Teniendo las planchas
de vidrio de 5, de 6 milímetros, claro, o en el color, o con el color en masa que usted decida utilizar, se pasan por unas autoclaves y ahí es donde se le depositan los metales correctos. Generalmente tiene una mayor concentración de plata y se le da la cantidad de capas requerida para que tenga la eficiencia que usted busca. Yo creo que la explicación del proceso más detallada la puede hacer Emilio Castro, que es el experto en este tipo de procesos. Emilio. Hola, Emilio. Bueno, al parecer tiene el micrófono apagado. Vamos a buscarlo para activar el micrófono. Permítanme un momentito. De acuerdo. ¿Dónde está? Por el momento, creo que ha tenido dificultades técnicas. Vamos a hacer una breve espera para ver si se puede conectar nuevamente. Y lo volvemos a incorporar. Continuemos si quiere. Listo. No hay problema. Continuemos. Como Solaire, nosotros tenemos o manejamos ciertos software predictivos del comportamiento de los vidrios. Con esto, lo que obtenemos son los valores que antes hablamos, un valor U, un SHGC, transmisión de luz visible, conductividad térmica, y lo hacemos en diferentes combinaciones. Una aclaración es que Solaire tiene relación con la mayor cantidad de empresas del mercado fabricantes de vidrio. No está casada y no tiene una relación directa con una sola empresa, sino que siempre escogemos el vidrio o siempre seleccionamos y especificamos los vidrios en función de cuál es el rendimiento esperado para cada uno de los proyectos. Muchas veces puede ser un vidrio de Viracom, puede ser un vidrio de Glastros, puede ser un vidrio de Saint-Gobain, y simplemente nosotros los combinamos. Para esto sirven estos software predictivos. Podemos hacer combinaciones entre empresas para armarlos, ya sea desde el fabricante o armarlos en nuestra planta de ensamblado de insulado acá en el país. Pero todo depende siempre de cuáles son los rendimientos esperados en cada proyecto. Para eso tenemos que hacer un análisis profundo, no solo del sitio, no solo de la orientación de cada fachada, sino también hay que tomar en cuenta presiones de viento, hay que tener en cuenta el confort acústico que se busca. Con estos software predictivos, lo que logramos hacer es pasar desde un vidrio o poder comparar un vidrio probablemente especificado de un inicio. Un vidrio, tenemos al lado izquierdo un vidrio de 6 milímetros flotado, y al lado derecho tenemos un vidrio insulado como el que veíamos en la diapositiva anterior, que es con un SHGC de 0.15 y un valor Q de 1.49. Esta sería la diferencia en su huella térmica entre ambos vidrios a lo largo del año y en cada una de las horas del día. Así funcionaría en una fachada que está franco al este. Podemos hacer los ensayos para cada uno de las orientaciones que tenga el edificio, sin importar cuál sea. Podríamos predecir cuál sería el comportamiento. Con todo esto, habíamos visto cuál sería el consumo energético de un vidrio de 6 milímetros en un área de 1 metro cuadrado con un valor U de 5.8. ¿Cómo funcionaría este vidrio que acabamos de ver el ensayo a nivel de consumo energético?
estaríamos obteniendo, para bajar desde un exterior de 36 grados a un interior de 21, estaríamos consumiendo nada más 22.5 watts por hora. Significaría reducir el consumo a un 20% de lo que se tenía previsto a un inicio. Obviamente habría que reconfigurar nuestros sistemas de aire acondicionado porque ya no necesitaríamos tantas toneladas al año, sino que un valor bastante pequeño. Pero les aclaro nuevamente, esto es hacer un ensayo puntual de cómo se comportaría el consumo energético en una ventana, no en un envolvente. Para obtener el valor global del consumo energético de un edificio, existen otros software que lo pueden involucrar. Hay varias empresas en el país que los utilizan para hacer diseños energéticos. Y ahí es donde podríamos ensayar cómo se comportaría este vidrio dentro de todo el conjunto del envolvente. Acá nada más es un ensayo teórico para ver la diferencia entre consumos de dos vidrios. Otro de los puntos importantes en el diseño innovador es la cantidad de luz visible. La tendencia en nuestros diseños siempre gira alrededor de querer tener mayor luz al interior, mayor luz natural al interior del recinto. Esto podría acarrear, como decía antes, problemas de confort. La radiación solar, como les decía, los rayos infrarrojos generan calor. Sin embargo, el 44% de la radiación solar representa la luz. Y la luz, por tratarse en su mayor parte de fotones de luz, también puede generar calor. En otras palabras, teniendo un ingreso de luz visible mayor al 50% en los vidrios, podríamos generar falta de confort al interior por el usuario. Hay muchas formas, hay nuevos software que nos ayudan también a determinar la cantidad de luz visible que necesitamos al interior. También existen métodos. Los métodos más comunes o los que están a la vanguardia ahora son los de autonomía de luz. Este método lo que nos ayuda es a verificar cuánta luz del sol, luz natural, va a penetrar dentro de un recinto X. Veámoslo de este aspecto. Un recinto que tiene de largo 6 metros, por ancho 3 y una altura de 3 metros, nos puede llevar a conclusiones bien claras sobre cuánta luz deberíamos de tener al interior del recinto y cuál tipo de ventanería o cerramiento es el que más nos favorece dependiendo del uso que vaya a tener cada una de esas habitaciones. Según un estudio de la Universidad de Sevilla del 2016, querían ellos establecer cuál era el tipo de ventana, posición y forma, orientación que más favorecía para el uso interno. Querían determinar cuál de todos estos factores influía más en un consumo energético menor a través de luz artificial al interior. Las conclusiones de este ensayo, de este análisis, fueron bastante positivas. En relación a las ventanas que son más anchas que altas, que su posición horizontal es mayor a la vertical,
la autonomía de luz lumínica es mejor a través de todo el largo de la habitación. Respecto al tamaño, no es relevante para el ahorro de energía si solo analizamos la autonomía de luz cercana a la ventana. Sin embargo, si estamos analizando la autonomía de la parte posterior de la habitación hasta el fondo, el tamaño influye radicalmente. Más adelante detalla que podría haber que hay entre un 10 a un 30% la diferencia de ahorros energéticos dependiendo del tamaño. La posición de una ventana puesta en un nivel, en la parte superior de una repisa, no en una repisa que tenga 1 metro, sino una repisa que tenga 1,80, 2 metros, poniéndola en esa posición, podríamos obtener ahorros entre el 10 a un 30% para la parte posterior. En cuanto a los niveles de autonomía de luz diurna, el índice de reflectancia en la parte posterior de la habitación aumenta el ahorro. ¿A qué hace referencia esto? A que también debemos de combinar no solo la posición, tipo de ventana y la forma, debemos de combinarla eligiendo materiales o acabados que tengan la reflectancia correcta. Probablemente pinturas más claras, acabados que sean más claros, que tengan una mayor cantidad de reflectancia, nos ayudan a que el ahorro energético sea mayor viéndolo desde la posición y tamaño. La orientación de la ventana también influye, casi un 40% entre la ventana y la fachada. ¿A qué se refiere esto? Hace referencia a que cuando tenemos huecos que representan el 40% de la pared, podríamos obtener mayores transmisiones de luz y la autonomía de luz se incrementa. Esto, por ende, también traería ahorros energéticos tangibles. Otra parte sería, como veíamos en la orientación, estos ensayos fueron hechos para países con latitudes más al norte. Obviamente, al tener influencia solar más hacia el sur, obviamente las fachadas en esa orientación van a tener un mayor consumo y podrían aumentar la eficiencia si tenemos fachadas orientadas a esto. Para nosotros que estamos bastante cercanos al Ecuador, probablemente no serían 3 veces, podría estar entre 2 veces y media la eficiencia, el porcentaje de eficiencia que sube. Y para finalizar, la última conclusión a la que llegaron fue que los valores de autonomía pueden aumentar 4 veces dependiendo de las diferentes latitudes y condiciones climáticas, lo que hablábamos. Depende de dónde, en qué punto geográfico, latitud, longitud estén, la orientación pueden generar ahorros energéticos. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta es el uso que se le va a dar a cada una de esas habitaciones o recintos. Según la OIT, para iluminación general de zonas de poco tráfico, podemos ir entre iluminación de 20 luxes hasta 500 luxes. Sin embargo, si ya queremos ver iluminaciones para oficinas o tareas que tengan requisitos visuales normales, inspecciones y cualquier otro tipo de este trabajo, tendríamos que ir arriba de 500 luxes hasta casi llegar a los 5000. Pero si necesitamos iluminación adicional para tareas visuales exigentes, por ejemplo, salas de cirugía, montajes electrónicos de nanotecnología y cuestiones
cuestiones de ese tipo, tendríamos que estar con iluminación arriba de los 5,000 luxes. Les recalco nuevamente, todo esto de la iluminación, lo que afecta en el ser humano es en su ciclo circadiano. Dependemos todos del ritmo solar para activarse y para generar nuestra actividad laboral diaria. Si tuviéramos un día corto, pocas horas de luz, probablemente la gente fuera menos productiva y tendríamos que invertir más en luz artificial para que la gente activara su ritmo de trabajo. Entonces, tenemos que balancear muy bien los factores de luz en nuestro país, que andan alrededor de, a nivel exterior, de 140,000 luxes a las 12 del mediodía sin ninguna nube, hasta unos 40,000 con nubes, pero dependiendo de todo esto, dependiendo de la porción de la ventana, de qué porcentaje representa la ventana del hueco, el hueco de la ventana dentro de la pared, viendo cuánto porcentaje de luz deja pasar el vidrio, es que se debe diseñar para tener los valores recomendados dependiendo de cada actividad. Y así el ritmo circadiano de cada persona puede activarse y ser más productivo. Otra de los factores importantes de todo esto es el diseño de los factores y presiones de viento. Existen software nuevos que, como les hablaba, ya hay varias empresas en el país que los utilizan y que nos permiten predecir cómo se va a comportar las presiones de viento y cada uno de los envolventes a partir de un histórico de flujos de viento en nuestro país. El aire es un fluido y el fluido se puede transmitir y se puede expandir y se puede contraer dependiendo de las paredes que lo contengan. La influencia de un edificio nuevo o una estructura nueva al lado del que ya construí puede generar un túnel de viento y puede generar presiones de succión diferentes a las que especifiqué. Hay que tener bien en cuenta que la dinámica actual del desarrollo que teníamos antes de COVID era una dinámica muy acelerada de construcción. Teníamos muchos edificios en construcción y todavía están la gran mayoría por ejecutarse. Obviamente, hay que tomar en cuenta esa aceleración y ese ritmo que trae la construcción. Hay que prever para un futuro cómo se va a comportar no solo la ventana, no solo el techo, sino que todo el envolvente de mi edificio ante situaciones posteriores y ante el incremento de presiones de viento. Para ello, como Solaire hacemos los estudios de viento para cada producto. Si ven la tabla de abajo, ahí dice B42 con una clave que dice OSI, que es una ventana oscilobatiente, B42 un vidrio fijo. Para cada una de ellas se puede determinar cuál va a ser la flecha y cuál va a ser la deformación en el vidrio a partir de las presiones de viento históricas que han sido registradas en nuestro país. Lamentablemente nuestro sistema de medición meteorológica no se actualiza tan corto tiempo, pero siempre estamos a la búsqueda de nuevos métodos y nuevos sistemas para tener actualizados nuestros sistemas de medición. Aparte de hacer el estudio del vidrio, de saber cuánto se va a deformar el vidrio, también debe de analizarse el sistema de ventanería correcto. Por ejemplo, la tabla que tenemos ahí que dice Glass Curtain, Design Frame Size, lo que tenemos ahí son las gráficas que se utilizan para determinar cuál va a ser el peralte o el espesor
de un muro cortina, de los perfiles de un muro cortina, dependiendo de las presiones de viento para las que queremos diseñar. No es lo mismo diseñar un muro cortina para 2 niveles que diseñar un muro cortina para 25 niveles. Allá arriba, en el nivel 25, las presiones de viento van a ser tan grandes que debemos de considerar espesores de pared y formas del aluminio diferentes que le aseguren que los momentos inerciales de ese perfil no vayan a ceder o estén preparados para las presiones de viento que ahí se van a dar. El otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta para el diseño y eficiencia, desde un inicio se tiene que pensar en el confort acústico que se quiere para el proyecto. Nos hemos topado muchas veces con casos en el que ya está montada un producto X, pero el usuario final probablemente no soporta, dependiendo de su destino, no soporta, no se concentra, no duerme, no realiza su trabajo por la intensidad del ruido que está entrando al edificio. Hay que entender bien cuál es la dinámica del ruido. Las presiones sonoras, cómo lo interpreta nuestra mente, un incremento gradual de tantos decibeles. Por ejemplo, una potencia X de referencia. Si usted a esa potencia X tiene 50 decibeles y a esos 50 decibeles usted le aumenta 3 decibeles, la percepción en su oído y usted como humano va a ser mínima. Muchas veces no va a lograr distinguir esa variación de 3 niveles, de 3 decibeles que se ha generado. Sin embargo, cuando ya se genera un nivel de presión sonora superior a los 5 decibeles, incrementando esos 5 decibeles, sí ya es perceptible para el oído humano y ya usted puede decir hay más ruido o hay menos ruido. Cuando ya incrementamos 7 decibeles, vamos a percibir como que hay un incremento o una disminución del 50% del ruido. Y cuando ya aumentamos 10 decibeles, nuestro oído lo va a interpretar como que se ha aumentado en 2 veces la presión sonora que teníamos. En otras palabras, tanto para arriba como hacia abajo, se van a detectar las diferencias en función de eso. Tener un ahorro de 10 decibeles en un producto, disminución de la presión sonora en 10 decibeles, uno lo va a percibir como que se ha disminuido más de la mitad de lo que teníamos. Cuando numéricamente solo va a haber una diferencia de 10 decibeles. Para esto se tiene que determinar, como les hablaba, y especificar bien el uso que va a tener cada una de las habitaciones. Según la OIT, según normas internacionales también, y sobre todo según los reglamentos de los hoteles, de las franquicias de hoteles, Marriott y Intercontinental y todos los que conocemos, ellos tienen una normativa con la que rigen el nivel de decibeles que tiene que tener cada una de sus habitaciones. Y es el cuadro que les presento abajo a la izquierda. Para los dormitorios debe de haber una presión sonora entre 30 a 40 para que la persona pueda descansar tranquilamente. En una biblioteca silenciosa deben de haber 35 a 40. En una sala normal de estar tiene que haber entre 40 y 45. En una oficina privada, para que la gente trabaje tranquilamente, debe de haber entre 40 y 45. Lo mismo para las aulas de escuelas y para oficinas generales abiertas que no presentan barreras entre cada una de ellas, que no buscan seccionar cada uno de sus partes. Debe de existir entre 45 y 50 decibeles. ¿Qué se hace para esto? ¿Cómo podemos ayudarles como Solaire para obtener
una especificación correcta. Se tiene que hacer un análisis de sitio, se tiene que llegar con aparatos, poner una estación y medir la intensidad del ruido que hay en 24 horas, 12, 24 horas, dependiendo cuál sea las características de lo que se encuentre. Por ejemplo, hay zonas donde solo hay bares y cuestiones así, que todo el ruido es en la noche y en el día pasa bien quieto. Entonces, solo se evalúan esa porción de horas necesarias. Esto que están viendo en pantalla es la medición precisa de una zona, de un edificio de apartamentos acá en el país, en el que hay altos picos de presión sonora en ciertas horas nocturnas. La medición fue desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Se encontraron muchos picos por corregir, y una vez se obtienen las mediciones, se puede hacer las propuestas necesarias para corregir esta situación. Tenemos dos situaciones y dos vidrios que ustedes a primera vista podrían pensar que trabajan de la misma forma. Al lado izquierdo tenemos un vidrio insulado, al lado derecho un vidrio laminado. El vidrio insulado se compone por dos vidrios laminados. Ahí están las características. Y lo más importante en todo esto para saber cómo va a trabajar es el STC y el OIPC. ¿Cuál es la diferencia entre los dos vidrios? El vidrio insulado, por las características y el comportamiento que da en las diferentes frecuencias de sonido de los productores de ruido exterior, es ideal para atenuar ruidos de bajas frecuencias, esta combinación. Pero si tuviéramos generadores de ruido diferentes, por ejemplo, tuviéramos motores eléctricos, tuviéramos, qué sé yo, un aeropuerto cercano, las presiones de ruido y las frecuencias de esas presiones de ruido serían completamente diferentes. Por ende, este vidrio laminado, que es muy bueno, tiene un PVB de 0.76, que es superior a lo que se maneja en el mercado, que es de 0.38. Este vidrio es ideal para atenuar ruidos de altas frecuencias. Por ejemplo, ese vidrio podría atenuar fácilmente los pitos de carros, podría atenuar fácilmente los motores eléctricos, una prensa hidráulica. Pero si ya nos vamos a niveles de vehículos, la voz humana, música de discoteca, tendríamos que irnos a frecuencias un poco más bajas. Y para eso, el vidrio ideal es el otro, el vidrio insulado. Cada fabricante de vidrio genera sus tablas y manda a certificarlas, las tablas de cómo se comporta cada una de las combinaciones. Y es de ahí que nosotros obtenemos todo este conocimiento y todas las propuestas que nosotros podemos darle en las diferentes combinaciones. Existen ya software también predictivos que pueden darle un estimado de cuántos STC o cuántos OITC va a bajar cada uno de los componentes o cada una de las capas o combinados, cómo se van a comportar. Sin embargo, cada uno de los fabricantes de vidrio ya proporcionan esos valores, así que por el momento pues, simplemente serviría para una certificación de que ellos han hecho bien su trabajo y no tanto como para diseño, pero nosotros podemos darle la referencia necesaria para esto. ¿Cómo traduciríamos todo esto al final? Un vidrio claro, por supuesto, todo esto está sacado de tablas y mediciones que están en base a pesos mexicanos, pero un vidrio normal, claro, de 6 milímetros, podría tener un costo estimado de 1,000 pesos mexicanos. A partir de los ahorros energéticos fundamentados en las diferentes estrategias pasivas que se puedan tener en el envolvente, vidrios, paredes, techos, podríamos generar ahorros hasta del 74% en ahorro energético. No solo en consumos de aire
acondicionado, sino que también podrían generarse a través del consumo energético de la iluminación, una correcta iluminación al interior. Podrían generarse también ahorros. La importancia de todo esto es que el diseño correcto tiene que ser desde la conceptualización del proyecto. Querer involucrar un nuevo sistema cuando el proyecto ya está muy avanzado, muchas veces sale mucho más, sale caro. Incorporar estrategias pasivas, darle una orientación correcta, darle las aperturas necesarias al hueco donde se va a instalar, especificar el sistema correcto de ventana, muro, cortina o el elemento con el que quieran envolver el edificio, es lo que nos va a asegurar obtener este tipo de ahorros. Sin embargo, ¿se acuerdan? Al principio veíamos una pirámide donde la base era los envolventes, que era lo que genera la mayor cantidad de ahorros energéticos. También tenemos que involucrar los equipos. Ya hay que ir pensando en que las eficiencias energéticas no solo se pueden obtener a través de estrategias pasivas, sino que también hay estrategias de eficiencia en equipos. Tenemos siempre que estar pensando en el sello que presenta cada uno de los equipos, los electrodomésticos y cualquier equipo de uso de oficina que traen un sello de estar. Ahí presenta el nivel de consumo energético que va a tener el equipo y deberíamos de cambiar ya nuestra cultura para favorecer un mejor ambiente. El mundo, curso, para ir haciendo eficientes cada uno de nuestros lugares de interacción. Aparte, la iluminación es un punto muy trascendental dentro de este tipo de eficiencias. Probablemente las eficiencias que son más rápidas de percibir su ahorro son aquellas que se buscan a través de la iluminación. Cualquier proyecto de eficiencia energética de un recinto ya establecido que esté en uso y que lo quieran renovar, siempre comienzan con estrategias de iluminación, porque son las más económicas y es donde se detectan más rápido el retorno de la inversión. Aparte, también tenemos que ir pensando ya en el uso de tecnologías diferentes, uso de tecnologías en la industria que sean mucho más eficientes energéticamente. Hablando de los niveles de iluminación, es importante saber cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y cómo se van a utilizar. ¿Por qué se han ido cambiando las tecnologías? Antes se hablaban solo de focos incandescentes, luego pasamos a tecnologías de flúor, los CFL, y ahora todo se está hablando de tecnologías LED. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los focos incandescentes solo transformaban en luz el 10% de la energía que consumían. Los CFL que lograron transformar el 48% y las tecnologías actuales LED ya transforman el 85% de la energía consumida. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay que saber bien también dónde ocuparlas. Para una habitación que va a tener mucho cambio de switch, en otras palabras, mucho encendido y apagado, no es recomendable poner focos LED. ¿Por qué? Porque por su constitución tienden a debilitarse internamente y tienden a deteriorarse más rápidamente con el encendido y el apagado. Los focos LED generalmente se utilizan para recintos y habitaciones donde van a permanecer encendidas la mayor parte del tiempo. Esto solo es como por cultura general, hay que tenerlo bien claro, porque no vaya a ser que el incremento en el costo por la inversión de estar cambiando focos se nos vaya de las manos. El concepto para cambiar un foco o cuáles serían las equivalencias para ir cambiando cada uno de las tecnologías en luces. Las equivalencias vienen dadas más o menos en esta forma. Un incandescente de 30 watts
En halógena andaría consumiendo 25 watts. En fluorescente andaría en 8 watts y en LED representaría el consumo de 3 watts. Vámonos al otro extremo. Un incandescente de 75 watts representaría en LED el consumo nada más de 12 watts hora. Es bastante drástica la eficiencia en el consumo. Aparte, en la pirámide veíamos en la punta de la cúspide que teníamos el uso de energías renovables. Para esto hay que ir pensando que las energías renovables ya no deben de ser una más de las opciones que tenemos para la eficiencia, sino que deberían de ser consideradas ya en la gran mayoría de proyectos nuevos que se están generando. Nuestra red de consumo es bastante amplia. Hay momentos pico en el que los generadores de energía nacionales más caros de la red entran a funcionar y eso es lo que nos incrementa a todos la factura y nos golpea por nuestro sistema de distribución, así está configurado, pero esto es un tema que deberíamos de considerarlo ya todos. Pues nada más me resta presentarles en cuál nuestra experiencia, especificando proyectos, dándoles seguimiento a partir desde el concepto y caminando a la par de los diseñadores en cuanto a la especificación de la unidad correcta para consumo energético, confort acústico y las presiones de viento. El de la izquierda es Millennium Plaza, el de la derecha entiendo que es Casa 159. Esto es el edificio de Vijosa, en el que participamos desde la conceptualización con un diseñador americano y logramos establecer la unidad correcta que ellos requerían. Y así tenemos larga experiencia haciendo este tipo de especificaciones para el confort acústico, térmico y del usuario. Creo que podemos pasar a la etapa de preguntas, Diana. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, equipo Solaire, por compartirnos parte de sus conocimientos y parte de las especificaciones técnicas para el uso eficiente de vidrios. Y pues por el momento nosotros tenemos un par de preguntas. En primer lugar, para cuando ustedes abordaron el tema de la circulación cruzada y el tipo de ventanería, ¿cuál sería el tipo de ventanería que ustedes recomendarían para garantizar ventilación cruzada? Ya que ustedes comentaban de que pues, dependiendo de la altura de la edificación podía variar las características de ese tipo de vidrio. ¿Nos podrían ampliar un poquito? Ok. Emilio, ¿está ahí Emilio? Déjeme ver si está Emilio por aquí. Yo creería que sí. Sí, dale tú, Francisco, ahorita. Ok, de acuerdo. Bueno, para responder la pregunta ahí, habría que hacer un amplio análisis de los factores mencionados durante que expliqué durante la charla. No solo tenemos que tomar en cuenta la forma de la ventana, la posición de la ventana, la forma de apertura de la ventana y también la altura a la que va instalada. Dependemos de todos esos factores analizándolos para saber cómo involucrarlas dentro de cada proyecto. Fíjate que, les voy a comentar una experiencia actual. Y es actual, les digo, estamos participando en la especificación de ese proyecto en estos días. Tienen una forma bastante peculiar en la corona del edificio. La fachada ha sido diseñada para que sobrepase la última losa del edificio alrededor de 7 metros más allá, para que esto sea utilizado como un mirador. En ese punto, las presiones de viento son bastante grandes. Hay que tener muy en cuenta
cuál va a ser las presiones de viento que van a ejercer sobre los perfiles del vidrio y cómo va a interactuar este punto con la fachada que está abajo. Dependiendo del tipo de proyecto, como les hablaba, se pueden utilizar ciertos mecanismos o ciertos productos como lo hacen en mercados aledaños. Hemos utilizado estrategias de poner sifones mecánicos en los que cuando quieren ventilación cruzada pueden manipularse manualmente para abrir y dejar que pase el aire, eso sí. Cuando hay momentos de lluvia, usted los presiona y nuevamente se cierran. Pueden optarse por opciones de sifones fijos, hechos a través de vidrio, no sifones mecánicos. En algunos edificios se ha optado por poner ventanas proyectables incrustadas en la fachada, pero eso sí, manteniendo la uniformidad de la fachada, sobrepuestas, y el vidrio queda también sobrepuesto y al mismo rostro del vidrio de la otra fachada. Parecieran no percibirse ninguno de que hay un elemento diferente ahí, nada más que por el tamaño del módulo. Pero hay infinidad de estrategias para apartamentos residenciales. Generalmente la gente busca tener una terraza e interactuar con el exterior. Podrían pensarse en módulos fijos con proyectables y tener a la par una ventana corrediza que logre salir. Hay tantas estrategias que se pueden ver, pero todo depende de la orientación del edificio, depende de las presiones de viento que se dan en el lugar y las características al nivel que se quieran poner. Para eso sí se tiene que hacer un nivel exhaustivo, un trabajo exhaustivo de toda esta información. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas, pero en cuestión de tiempo los voy a tratar de reducir y lo vamos a consolidar en una sola. Pero, ¿qué características podría tener uno de los vidrios que ustedes pueden ofrecer o conocen en cuanto a nuevas tendencias para los nuevos requerimientos post-COVID? Por ejemplo, espacios colaborativos o qué características deben tener ahora los materiales que ustedes ofrecen. Interesante pregunta. Vean, nosotros tenemos ya propuestas en el mercado de materiales y de sistemas, como si nos referimos a pantallas separadoras para el reinicio de labores. El vidrio es un material que no se raya fácilmente, como el plexiglas o materiales plásticos que están utilizando para pantallas, que después de ciertas semanas de estarlo limpiando ya presentan rayas, se ponen blancos y otras cosas. Con el vidrio no van a obtener eso. Aparte de que es fácil de limpiar, tiene una estructura estable, y el aluminio también presenta un beneficio extra para mantener las superficies libres de contaminación. Son más fáciles de limpiar y evita también la proliferación de bacterias y este tipo de cosas. Si por ese sentido va la pregunta, pues en realidad, por excelencia, las pantallas separadoras para el trabajo con la nueva normalidad sería el vidrio y el aluminio. Súper bien. Sí, de hecho sí estaba enfocado más o menos con el tipo de uso que tendría que tener y también con las nuevas características que pudiesen tener los productos. Ok. Sí. Muy bien. Tendríamos un poquito más de tiempo para preguntas, pero sí se nos acabó, pero nada más nos queda agradecer al equipo de Solaire por habernos brindado esta sesión tan importante que destaca prácticamente las tendencias en eficiencia energética, tanto en calidad de ambiente interior como la necesidad de adaptar estas edificaciones ante el COVID.
Agradecemos a cada uno de ustedes, a Emilio, a Francisco y también a Germán por brindarnos esta sesión tan valiosa que nos va a servir muchísimo para poderlo aplicar en nuestros proyectos. Y de parte del Colegio de Arquitectos, pues les damos la más cordial bienvenida a nuestro equipo de amigos CADES. También les estamos recordando a todos los que han participado en esta sesión de que esta sesión va a estar compartida en nuestro canal de YouTube del Colegio de Arquitectos del Salvador. Lo pueden buscar como CADES El Salvador y agradecemos la participación de ustedes como también de ustedes del equipo de Solaire en esta sesión. También agradecemos el apoyo de nuestros amigos y nuestros aliados que con el fin de poder compartir estos conocimientos, esta base técnica, hemos abierto esta plataforma de Masterclass CADES, por lo que agradecemos también el apoyo tanto de Solaire como de nuestros amigos que mencionamos a continuación, que entre ellos está Sherwin-Williams, está Sistegua, está Tepla, Grupo JC Arquitectos, Bloques de la Peña y Solaire. Y pues agradecerles nuevamente por el tiempo que nos brindaron, por este conocimiento tan valioso, y pues estarlos invitando a que participen en las actividades del Colegio de Arquitectos. Ha sido un gusto acompañarlos en esta ocasión y pues esperamos que puedan seguir participando con nosotros. ¿Algunas palabras ustedes como equipo Solaire quieran brindar a nuestra audiencia? Nada más agradeciendo la participación de todos y la presencia aquí en este evento. La verdad, para nosotros ha sido sumamente interesante el tratar de compartir un poco de las cosas que podemos hacer para mejorar la eficiencia de los proyectos en el país, viéndolo desde el punto de vista de trabajar de la mano en el diseño, de trabajar de la mano en algo arriba del proyecto, todavía cuando el proyecto pueda ser todavía una idea o cuando pueda ser nada más tener una idea de algo que se pueda cambiar o querer cambiar de una edificación. Es muy importante para nosotros poder estar conversando con este público, ya que en el cual podemos hacer ese tipo de cambios, pues, o sea, ya una vez el proyecto ya se está construyendo, muchas veces todos estos cambios redundan en sobrecostos o redundan en temas que se toman decisiones puramente financieras y no decisiones de temas de eficiencia del proyecto. Entonces, realmente halagado compartir con ustedes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Bueno, agradecemos nuevamente su participación a todos los asistentes, también a ustedes como equipo Solaire, y pues los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes porque vamos a compartir nuestras próximas actividades para que ustedes puedan participar. Agradecemos su participación y pues les deseamos que pasen un muy feliz día. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.